Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Fonseca y mi compañero José Jorge Hinojosa. Empezaré con un breve resumen acerca de la postura y el análisis de Michel Tarufo frente al presidente judicial en Colombia. En el proceso no se encuentra la verdad absoluta. Entonces no se encuentra ninguna verdad. Esto es el argumento, que es conceptualmente equivocado. Primero, porque no es verdad, que la verdad tiene que ser absoluta. Tenemos que decir que Michel Tarufo plantea una teoría comparativa del precedente que descompone el fenómeno en varias dimensiones. Estas dimensiones son institucional, objetiva, estructural y de eficacia. Entre los puntos clave están distinguir qué es y qué no es un precedente, analizar quién puede crear precedentes, ya sabemos que debe haber una competencia y una institución encargada del mismo. ¿Cómo se identifica la ratio decidendi frente a partes accidentales de la decisión? La tipología de eficacia del precedente desde lo persuasivo hasta lo fuertemente vinculante con matices como el mood et sed, es decir, precedentes que deben seguirse salvo excepciones justificadas. El problema práctico del pluralismo jurisdiccional y de precedentes supranacionales. Tarufo propone un marco analítico para describir y comparar sistemas más que una receta abstracta. El artículo publicado en Novum Jus estudia la teoría de Tarufo y la confronta con la evolución del precedente en Colombia, concluyendo en términos generales que el precedente colombiano ha adquirido un grado de eficacia que lo acerca a la categoría que Tarufo cataloga como bidding mood et sed, es decir, precedentes con fuerza obligatoria en la práctica, pero susceptibles de ser matizados o desplazados bajo razones motivadas. El trabajo examina tanto el fenómeno en las altas cortes como la influencia del mecanismo de la tutela y de la jurisprudencia constitucional. Coincidencias entre Tarufo y la práctica colombiana. 1. Grado variable de eficacia. Tarufo acepta que los precedentes no son siempre igualmente vinculantes. Algo similar ocurre en Colombia, donde pese a la tradición continental, ciertas sentencias, especialmente de la Corte Constitucional, operan en facto con fuerza vinculante. 2. La importancia de la identificación de la ratio. Ambos reconocen que una causa de incertidumbre es la mala delimitación del ratio decidendi en las sentencias. La práctica colombiana muestra eso con frecuencia al intentar generalizar decisiones tutelares o de casación. 4. Tensiones y divergencias relevantes. A. Institucional pluralidad de altas cortes. Tarufo advierte sobre los efectos de tener en múltiples cortes supremos pluralidad institucional y precedentes supranacionales. Colombia tiene varios órganos de alta jerarquía, como son Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado en materia administrativa, salas de casación, etc., lo que produce fragmentación y choques de precedentes. En la práctica esto genera incertidumbre sobre qué decisión manda en asuntos concretos y cuándo una corte está obligada para precedentes de otra. La teoría de Tarufo es diagnóstica, explica problemas pero exige herramientas institucionales, que podríamos decir que son mecanismos de armonización que Colombia aún no ha sistematizado plenamente. B. Eficacia formal versus eficacia práctica. El problema del mood et sed. Tarufo clasifica precedentes que son prácticamente vinculantes pero admisibles excepciones justificadas. En Colombia existe esa dinámica, precedentes constitucionales y de casación se siguen con gran fuerza, pero la Corte misma ha cambiado criterios en ocasiones. El mood et sed colombiano corre el riesgo de convertirse en un facto de stare decisis sin garantías formales de previsibilidad, falta de reglas claras para cuándo y cómo puede romperse o revisarse un precedente. Tutela y judicialización de lo social. Precedentes como herramientas políticas. La tutela ha transformado la práctica judicial y ha potenciado la creación de precedentes constitucionales con efectos amplios sobre políticas públicas.
Si bien Tarufo reconoce la dimensión práctica del precedente, la intensidad y volumen de tutela en Colombia, que podríamos decir que son millones de tutelas, produce un cuerpo jurisprudencial enorme y en ocasiones heterogéneo. Esto plantea un problema de capacidad interpretativa y de coherencia. Tarufo no se ocupa en la misma medida de regímenes de tutela masiva que operan en países concretos como Colombia. Por eso faltan instrumentos prácticos para filtrar, jerarquizar precedentes emergentes de tutelas. Identificación de la ratio y redacción judicial. Tarufo subraya la necesidad de que los tribunales delimiten con claridad la ratio. En Colombia, las sentencias suelen mezclar considerandos constitucionales, argumentos fácticos y pragmáticos sin una técnica consistente para señalar el núcleo obligatorio. Esto obliga. Tarufo por su parte hace unas recomendaciones concretas como acercar la práctica colombiana a las mejores ideas de Tarufo sin perder la especialidad local. Eso implica tener que codificar los criterios mínimos para la fuerza vinculante, crear reglas procesales, ley o códigos de procedimiento constitucional que especifiquen cuándo una sentencia constituye precedente obligatorio. Por ejemplo, decisiones en pleno, decisiones de salas reunidas, requisitos de motivación para declarar la precedencia. Esto dota de claridad a la dimensión institucional que Tarufo exige relacionado con las reglas de competencia en la literatura. Obligatoriedad de delimitar la ratio decidendi. Exigir en las sentencias de las altas cortes un aparato explícito, ratio, norma obligatoria, fundamentos no vinculantes para que jueces inferiores identifiquen con precisión el núcleo obligatorio. Esto reduce confusión y mejora predictibilidad. Mecanismos formales para cambio de precedente. Esto quiere decir que hay que establecer reglas cuándo y cómo para que una alta corte modifique su propia doctrina, plazos, mayorías cualificadas, declaración formal de cambio y reglas de aplicabilidad temporal. Por ejemplo, efectos prospectivos versus retroactivos. Con ello se controla el mood set y se evita el uso arbitrario del overruling. Para concluir, tenemos que decir que la teoría de Tarufo ofrece un marco analítico potente para describir y normar la institución del precedente. Distingue dimensiones que permiten identificar por qué unos precedentes son más vinculantes que otros y qué problemas produce la pluralidad jurisdiccional. En Colombia ya existe una práctica que en la práctica produce precedentes de elevada eficacia, pero lo hace sin siempre respetar las garantías de claridad, previsibilidad y mecanismos ordenados de cambio que Tarufo señala como deseables. La solución no es adoptar ciegamente el stare decisis anglosajón, sino formalizar reglas procesales y doctrinales que reduzcan la incertidumbre y coordinen a las cortes, preservando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para la tutela de derechos. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la postura de Michel Tarufo en el precedente y la jurisprudencia, especialmente en la comparación entre el common law y el civil law, donde Michel Tarufo plantea varias ideas claves del desdibujamiento de la distinción clásica. Tradicionalmente se decía que el common law se basaba en precedentes y el civil law en leyes escritas. Hoy en día, esa diferencia ya no se resulta descriptivamente adecuada. En el civil law se usa con amplitud la de jurisprudencia y en el common law existen grandes áreas codificadas con un uso intensivo de normas escritas. Importantes teorías del precedente. El precedente no solo es una decisión, sino que influye en la estructura de la argumentación jurídica. En lugar de un razonamiento puramente lógico-deductivo o sistemático-dogmático, la argumentación adquiere un carácter tópico y dialéctico, siguiendo a Wittgenstein. Los precedentes funcionan como topoi, lugares comunes de la argumentación, que
que orientan la interpretación de normas. Como cada precedente surge de un caso particular, la regla interpretada se concretiza en esa aplicación, pero puede universalizarse y proyectarse en casos futuros. Matt Cormitt. Importancia práctica. El precedente es una herramienta diaria para el jurista práctico. La informática y las bases de datos han facilitado, en cierto modo, vuelto cómodo el acceso y uso de jurisprudencia. En la práctica, la jurisprudencia constituye el derecho viviente, muchas veces el único derecho real disponible. Cuando los jueces llenan lagunas o cuando interpretan cláusulas generales u otras normas abiertas, especialmente con ejemplos de sistemas italianos. Diferencia entre precedente y jurisprudencia. Destinación cuantitativa. Precedente se refiere a una sola distinción relativa a un caso particular. Jurisprudencia se refiere a una pluralidad de decisiones, docenas o cientos sobre varios casos. Consecuencias. En los sistemas de precedente, common law, es sencillo identificar qué decisiones hace precedente, mientras que el sistema como el italiano, hablar de jurisprudencia aplica muchas sentencias y es difícil determinar cuál es el verdaderamente relevante. Distinción cualitativa. El precedente proporciona una regla susceptible de universalización. Su aplicación al caso sucedido depende del análisis de los hechos. El juez del caso sucesivo decide si los hechos son suficientemente similares, análogos, para aplicar la ratio decidente del caso anterior. Con un solo precedente puede fundamentarse una decisión posterior. Jurisprudencia en Italia no se centra en la comparación de hechos, sino en máximas jurisprudenciales elaboradas por la Corte de Casación. Estas máximas condensan reglas jurídicas anunciadas en el abstracto más específicas que el texto legal, pero siempre presentadas como normas generales. En la práctica funciona como una colección de normas, guisa modificación, sin atención al caso concreto del origen. En la tradición italiana, incluso cuando se dispone del texto completo de la sentencia, los hechos del caso aparecen minimizados o hasta omitidos. Problemas del sistema jurídico italiano. Exceso de decisiones. La Corte de Casación dicta unas 50.000 sentencias al año, frente a las pocas decenas o centenas de Cortes Supremas como la Common Law de la Corte Suprema de Estados Unidos. Los efectos negativos. Sobreabundan de sentencias sobre la misma norma. Dificultad para conocer todas las jurisprudencias relevantes. Incoherencias y contrataciones internas, cambios de criterio frecuentes, caos jurisprudencial. En los sistemas se basan en el precedente. Estos problemas son menores porque la regla que les establece con pocas decisiones centrales. Gracias.